Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al segundo foro Diálogos Universitarios 2026, denominado Organiza tu día, transforma tus resultados. Damos la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, la doctora Carolina Villada Rodríguez, el doctor Victoriano Pérez Vázquez, así como a nuestro moderador, doctor Rigoberto Castro Beltrán. Hoy abrimos un espacio para detenernos a mirar hacia adentro y recordar algo esencial. Nuestro tiempo es el elemento más importante con el que se construye nuestra propia vida. Y aunque suele escaparse entre pendientes, distracciones, presiones, también es cierto que cada día nos ofrece una nueva oportunidad para recuperarlo y llenarlo de sentido. Muchas veces convivimos con la procrastinación, esa voz suave que nos invita a aplazar lo importante hasta que termina convirtiéndose en una carga muy pesada. O con el desorden mental que nace de querer estar en todas partes al mismo tiempo, de cargar con expectativas, tareas, deseos y preocupaciones que se amontonan en la mente sin dejarnos respirar. A eso se suma la sobresaturación, un cansancio silencioso que no solo agota el cuerpo, sino también la motivación. Y en medio de todo ello, las redes sociales, diseñadas para capturar nuestra atención, pueden terminar capturando también nuestro tiempo, nuestra calma y a veces incluso nuestra claridad. Pero este no es un foro diseñado como un recordatorio de lo que nos pesa. Es una invitación a descubrir lo que podemos transformar. Hoy estamos aquí para recuperar la brújula, para aprender a elegir qué merece nuestra energía, para poner orden sin perder espontaneidad y para encontrar un ritmo que nos permita avanzar sin dejarnos a nosotros mismos atrás. Este no es un espacio de exigencias, es un espacio de conciencia, aprendizaje y esperanza. Una conversación abierta, cómo podemos cultivar hábitos que nos den libertad, cómo podemos crear días que nos inspiren y cómo podemos convertir el tiempo en un aliado para nuestras metas y para nuestro bienestar. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por elegir este momento para ustedes. Que este diálogo nos ayude a caminar con más enfoque, con más calma, con más propósito. Los dejamos en manos de nuestros invitados y la conducción de este programa a cargo del doctor Rigoberto Castro Beltrán. Adelante, por favor, doctor Rigoberto. Sí. Muchas gracias por la introducción, doctor Mauro Narsociale. En especial, dar la bienvenida a la doctora Carolina Villada y al doctor Victoriano Pérez, que son nuestros invitados especiales a este segundo foro de diálogos universitarios 2026. Y para comenzar, antes agradecer a la audiencia y agradecer a todos los que están en las redes escuchándonos. Sí, muchísimas gracias por el espacio y sobre todo el uso de su tiempo hacia este foro. Empezaré dando una pequeña introducción de la carrera profesional de cada uno de los colegas investigadores que nos acompañan, y empezaré con la doctora Carolina. La doctora Carolina es doctora en neurociencias por la Universidad de Valencia, y desde el 2019 es profesora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Es actualmente la coordinadora de psicología aquí en el Campus León, y desde el 2017 llegó a México para realizar ya una estancia postdoctoral y después quedarse con nosotros, que creo que la estancia la hizo en la UNAM, ¿cierto? Cierto. Pues bienvenida a este foro y gracias por estar aquí con nosotros. Y de este lado el doctor Victoriano Pérez, bienvenido también, Victoriano. Gracias. Sí, el doctor Victoriano es doctor en ciencias biomédicas también por la máxima escuela de estudios, la UNAM. Sí, obtuvo su mención honorífica y desde el 2007 se desempeña como profesor investigador titular de tiempo completo aquí en el Departamento de Ciencias Médicas, también en Campus León, ¿cierto? Ha sido también coordinador del doctorado en Ciencias Médicas del Campus León,
¿En qué año fue coordinador, doctor? 2017, 2021. 2017, sí, porque usted, Carolina, doctora, es actualmente la coordinadora, ¿no? Sí. Sí, en especial tenemos en común que tenemos las coordinaciones o que hemos sido coordinadores de programas educativos y eso modifica completamente nuestra agenda, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es, así como decía el doctor Mauro, es un espacio abierto para dialogar sobre cómo organizamos nuestros días, para sobre todo compartirle a la audiencia que nos está escuchando y a la audiencia que está atrás aquí en las redes, ¿verdad? Que en realidad está en todos lados, ¿verdad? ¿Qué pensamos y cómo podemos aportar un poquito de nuestra experiencia en la forma en la que organizamos nuestros días? El tiempo, ¿sí? Vamos a partir de la introducción que dio el doctor Mauro, el tiempo, para empezar con una pregunta que detone un poco la discusión aquí en este foro y que sea también el inicio para posibles preguntas que vengan por parte de la audiencia. Desde su experiencia, vamos a empezar con usted, si le parece bien, doctora. Desde su experiencia, ¿qué definición tendría, verdad, el buen uso del tiempo, ¿sí? En sus actividades diarias? Okay. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y por permitir gastar mi tiempo con ustedes y con todos los presentes, ya sea aquí o de forma virtual. Y con respecto a la pregunta del tiempo y del buen uso del tiempo, creo que es muy compleja. Sí, ¿verdad? Porque nunca sabemos, yo creo que más que pensar sobre el tiempo es sobre la percepción que tenemos del tiempo y de cómo lo estamos utilizando. Yo ahora mismo pienso que estoy haciendo un buen uso de mi tiempo, ¿no? Haciendo este tipo de actividades que compartes con los alumnos, que compartes con la comunidad, ¿no? En general y con el público también. Alguien te podría decir que porque estás perdiendo tu tiempo en hacer esto y no estás investigando. Sí. O porque no estás atendiendo otras. Entonces yo creo que la percepción del tiempo es justamente algo en lo que sí está muy bueno el debate, porque cada uno tenemos una percepción, cada persona lo va a ver de una forma diferente, que es un buen uso del tiempo y que es un mal uso del tiempo. Sí, para eso yo creo que necesitamos clasificar las actividades que podrían ser catalogadas como buenas actividades o actividades que estén relacionadas con el buen uso del tiempo y aquellas que quizá salgan de esa clasificación, ¿verdad? Bueno, eso es vamos a iniciar con eso y quizá regresemos. Regresamos al debate de esto. Doctor Victoriano, a ver, lo misma pregunta. Para ti, ¿qué es el buen uso del tiempo en tus actividades diarias? Muchas gracias, doctor. Realmente yo creo que algunas veces vemos el tiempo y vemos la organización y lo consideramos solo como una agenda o parte de la agenda. Y yo creo que no es solo esa variable organizativa, sino que también es una variable biológica. Ahora sí que también pues, tenemos que hablar un poco de lo que sabemos y de lo que hemos estudiado. Sí, adelante. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra falta de organización del tiempo repercute en algo que después nuestro cerebro y nuestro cuerpo puede pagar. Ok, sí, muy, muy interesante también. Pues bueno, tomando un poco las definiciones del buen uso del tiempo que nos acaban de dar desde sus puntos de vista, me gustaría empezar con qué clasificamos como buenas actividades o aquellas que salen de esta categoría, ¿no? Dentro de nuestro todo, toda la agenda, ¿no? Todas las actividades que caben en nuestra agenda, por ejemplo, ¿no? Siendo docentes, por ejemplo, siendo personas de familia. Bueno, no sé, a ver si nos puedes decir un poco más tú, Carolina. Sí, a ver, estaba pensando porque hay una parte en la que consideramos buen uso del tiempo aquello que hace que te da un producto, ¿no? Sí. Sobre todo aquí a nivel académico, de investigación, estás utilizando un tiempo en algo que de verdad te favorece, te va a dar un producto, un beneficio. Luego tenemos las clasificaciones de buenas del tiempo como padres, madres de familia, ¿no? Que es de el tiempo en calidad, que también lo estamos pues, muy familiarizados con ese concepto.
Entonces, el tiempo que yo puedo pasar con la familia de calidad, este es un buen uso del tiempo. Luego, pues ya vienen otras actividades, a lo mejor en las que ya dices, ay, pues las que estuve no haciendo nada, parece que es un mal uso del tiempo, pero pues ya sabemos que también es un buen uso del tiempo el no hacer nada, ¿no? Que también es necesario desconectarnos. Entonces, creo que todavía no sabría decirle cuáles serían los buenos o los malos usos del tiempo. Y bueno, voy a agarrar esto último Vale. que nos acabas de decir para aprovechar y preguntarle al doctor Victoriano, ¿qué significa no hacer nada? O sea, Ujú. este espacio que nos damos para descansar quizá y creer que no estamos haciendo un buen uso del tiempo, desde el punto de vista médico, por ejemplo. Creo que no hacer nada pues significa realmente descansar cuando lo tomamos así, descansar y recuperarte para posteriormente tener toda la energía para las actividades que son importantes, ¿no? O sea, el descanso podría ser parte de nuestra organización del buen uso del tiempo, o sea, dedicarle un espacio en nuestra agenda biológica, por así decirlo, Ujú. en el que le digamos es momento de descansar, desconectarte, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles considera usted que serían las actividades que más nos abruman en nuestro día a día? Bueno, son muy diversas porque somos parte de una comunidad universitaria, somos parte de una familia, igual somos padres, somos hijos. Sí, sí, sí. Entonces, realmente nos absorbe todo, ¿no? Pero yo creo que lo importante es clasificar las actividades que son prioritarias en orden de importancia, sí, pero también justamente del tiempo, de las fechas. Y entonces dedicar nuestro tiempo en ese orden también. Sí, claro. Empato bastante con tus comentarios y Pero, definiciones. Yuri, si puedo, Sí, a ver. yo tengo ahí una pregunta y además es pregunta como para todos. ¿Qué actividades son buenas y cuáles son malas de gestión del tiempo? Sí. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y eso sobre todo para los alumnos. Cuando decimos vamos a descansar, pero ¿y si me echo en el sofá pero me pongo con el celular? O empiezo a procrastinar porque son los temas que ahora mismo nos abordan, ¿no? El de necesito descansar, no hacer nada, pero siempre estamos haciendo algo, ¿no? Como que es raro la persona, sobre todo con las nuevas generaciones, en las que de verdad uno se cierra y dice, descanso, dejo descansar mi mente y el cuerpo, ¿no? Y empezamos a ver redes, ¿no? Sí. Yo creo que ahí viene un poquito este problema. Yo en lo personal empecé a notar que disvariaba, ¿verdad? En todo la información que está en las redes, pero no tanto en redes de Facebook ni de Instagram ni de eso. En los periódicos, ahí se me va muchísimo, sentía que se me iba muchísimo mi tiempo en revisar correos que tenía, que no le había puesto atención, hasta que haces una buena organización de tu tiempo y para mí ha sido clave, no sé para ustedes, ¿verdad? Tener prioridades, o sea, priorizar cuáles son las actividades que hay que sacar al día siguiente, planearlas desde un día anterior. Bueno, esa es la forma en la que yo como que organizo mi agenda y organizo mi tiempo. A ustedes, como por ejemplo, ¿cómo organizan su tiempo? De un día para otro, las actividades que hay que desarrollar diarias. Depende, pero sí es verdad que soy mucho más productiva, o sea, o estoy más vivida, ¿no? En la mañana muy tempranito, ¿cierto? entonces prefiero organizarme a primera hora de la mañana, aunque haya que levantarse a las 5, ¿no? Así como para organizar el día, porque en la tarde como que ya el fusible se fundió, ¿no? Y entonces no puedo. Entonces yo por mí empiezo en las mañanas. ¿Cómo afecta, por ejemplo, para ti, Victoriano, toda la información que tenemos disponible al momento de abrir nuestra computadora, por ejemplo, más allá del celular o el celular? Sí, yo creo que la cuestión no es que nos guste procrastinar, es justamente parte de la organización. Sí. Y que complementando un poco la parte que ya comentaba la doctora Carolina, Sí.
debemos conocernos y saber en qué momento podemos ser mejores para desarrollar ciertas tareas, ser más productivos también, porque tenemos mayor facilidad para atender las tareas que tenemos. Y eso es muy variable para todos. O sea, la doctora Carolina dice, yo prefiero sacar las actividades importantes por la mañana. Sí, Y yo también concuerdo con ella. yo también. Sí, Y aplica para todas las actividades diarias, pero hay quien preferimos cierta hora y es una cuestión biológica también. sí. Tenemos ritmos circadianos que nos marcan los tiempos en los que podemos producir mejor. A ver, nuestras actividades como docentes o profesores investigadores, pues son muy diversas y ahora como coordinadores también son muy, muy diversas. Oscilan desde preparar clase, porque la tienes quizá a las 8 de la mañana o en la tarde, bueno, y también tienes pendientes una publicación o trabajar en cierta publicación, ¿verdad? Porque ya tiene que salir, porque sabemos que hay un deadline, estas cosas, ¿no? O revisar, ¿verdad? Alguna publicación que te llega para hacer como revisor o atender a un proyecto, etc. Dentro de todas las actividades como docentes que tenemos o como profesores investigadores adscritos a la Universidad de Guanajuato, ¿cuál hacen primero? Yo me tomo un café primero, ¿eh? Siempre. Yo no puedo empezar mi día si no me tomo un café, ¿eh? Pero a ver, ¿cuál hace primero, doctora Carolina? Uf, está difícil, depende, ¿no? Pero, mira, muchas veces depende del momento y también de cómo uno esté de activo, ¿no? O de cómo esté de predispuesto. Entonces, hay veces, y yo creo que ahí estarán de acuerdo muchas personas que cuando no estamos muy, muy activos, hacemos las más fáciles, ¿no? Empezamos por lo que menos recursos atencionales nos van a requerir. Pero cuando estamos de verdad activos, ahí es cuando decimos ahora y tengo un tiempo, porque también cuando tengo que revisar un artículo o tengo que escribir, Sí. tengo que ser consciente de cuánto tiempo tengo que manejar. Entonces, tengo 2 horas seguidas ahora, ¿no? De tranquilidad, ¿sí? Entonces, si me pongo con eso, si no las tengo, no me puedo poner. Si solo tengo media hora, tengo que hacer algo rápido, responder correos, firmar, no sé, Muchísimo papel. lo que sea, ¿no? Entonces sí depende a veces, cuando tenemos tantas actividades tan diversas que manejar, uno debe de ser muy consciente del tiempo con el que cuenta en ese momento para poder elegir. Victoriano, por Sí. acá, ¿cómo decides cuál de todas las actividades que tienes en la agenda vas a empezar a hacer? Bueno, también tengo en la agenda el descanso. ¿Ah, sí? Si tú te tomas tu café O sea, antes, tu agenda te dice descansa ahorita. yo primero, bueno, el tiempo de dormir, que es Sí. necesario porque es la recuperación. Sí, claro. Después mi baño, mi café. Y después cualquier otra actividad. Pero es cierto que hay actividades que son programadas. Entonces eso no lo puedes cambiar, ¿no? O sea, que te lo programan y debes cumplirlo. No se puede cambiar. Pero de ahí en fuera sí, las actividades que tengo yo que marcar previamente como prioritarias por la importancia y por la fecha en que debo tenerlas. Sí hay que tener ese tiempo y creo que me había faltado terminar una idea en la que quería decir de la procrastinación. Por favor, sí. ¿Por qué lo hacemos y por qué hacemos unas actividades y no otras? Y es que hay actividades que nos parecen difíciles, que nos causan ansiedad, que nos causan incertidumbre, que nos causan miedo. Y entonces no empezamos a hacerlas. Y no empezamos. ¿Por qué? Porque sentimos que no podemos. Y entonces nosotros estamos pensando en hacer actividades que podamos cumplir de manera rápida, porque necesitamos una satisfacción.
Ok. Entonces, Vamos aplazando estas vamos que a requieren aplazar mayor lo que atención. requieren mayor atención, Sí. mayor esfuerzo o que nos cuestan trabajo, ¿no? Y hacemos las cosas más fáciles, porque necesitamos sentir la satisfacción de que ya lo hicimos. Qué interesante. Sí, y concuerdo completamente. A mí sí me Me- pasa, ¿eh? O sea, Ya hay todos. hay un instinto natural que me dice no vayas hacia esa actividad porque pues va a ser difícil. Mejor desarrolla todas estas que están acá. Pero justamente es como un key point, ¿no? Como el punto en donde tú debes de tomar una decisión para decir, pues tengo que hacerlo porque si no, pues ya nunca lo hice, ¿no? No sé, Sí, puede aplazarse hasta una semana, ¿no? Sí. ¿Le ha pasado a usted, Sí, doctora? es una pelea, yo digo, entre las vías de refuerzo, ¿no? Y el frontal, de tomar decisiones. Al final es un poco eso, es de, ¿qué? ¿Me voy a lo placentero y ya está? ¿O tomo la decisión de... Pero esa decisión es muy dura, ¿no? Y claro que me ha pasado, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Y tengo una pregunta respecto a la organización del tiempo, obviamente, de la agenda, o sea, la importancia que representa la agenda para todos los que nos están escuchando y para ustedes que son nuestros invitados especiales. ¿Qué importancia le dan a la agenda ahora en su día a día, por ejemplo? ¿Y cómo van llenando la agenda con múltiples actividades, por ejemplo? Y en su momento, pues esto está desbordado, ¿no? A ver, por favor. Sí, estábamos hace un ratito hablando de eso de las agendas, de cuántas agendas tenemos, porque no tenemos una, ¿no? Tenemos la de la vida académica y la vida familiar también, ¿no? Entonces, sí tenemos que compaginar y ahora no podemos vivir sin agendas, ¿no? Si no tengo escrito todas las citas, las reuniones, las actividades extraescolares, ¿no? Citas médicas, desde eso no podríamos vivir. ¿Tu agenda sigue siendo digital o es digital o sigue siendo, perdón, Bueno. en una libretita como lo veo ahorita? Buena pregunta, todo libretita todavía. Yo creo que sí somos una generación de lápiz y papel Sí. y lo he intentado cambiarme al digital y no lo consigo. Entonces, sí lo tengo. Sí pongo citas en digital, pero porque sí quiero esos recordatorios. Sí me facilita mucho la vida, pero necesito escribírmelo todo. Sí. Yo creo que esta generación definitivamente es la agenda digital, ¿eh? Ya sé que son todos. Pero mira que sí, luego cuando hablas con los alumnos, sí que hay algunos que van a la parte analógica, ¿no? Sí la necesitan también y al final pues sí se está viendo de que todo lo que hacemos en escrito sí pues genera pues un mayor, ¿cómo se diría? Las sinapsis están más fuertes, ¿no? Entonces hay más aprendizaje, más atención, más todo. Entonces eso no lo podemos eliminar y yo creo que ellos cuando empiezan a usarlo porque yo sé que son más digitales, lo tengo claro, yo creo que sí notan la diferencia y algunos ya empiezan a practicarlo más. Victoriano, ¿la agenda digital o a la antigua? Es una pregunta que no me gusta. No, pues para eso estamos aquí. Pero tal vez no soy organizado o tal vez, pero van varias ocasiones en las que yo compro una agenda y nunca la uso. Y en lo digital tampoco, pero yo creo que hasta hace 5 o 6 meses, de cualquier manera, no se me olvidaban las cosas Okay. y las hacía. Pero Con el dije, paso del tiempo. ahora ya me es más complicado y trato de tener ya mi calendario por ahí e ir apuntando. Ahora sí, todavía en lo físico, no en lo digital. O sea, si tuviéramos que hacer perdón, ¿ibas a decir algo más? ¿No? Una recomendación a la audiencia, sobre todo a los jóvenes, ¿no? El uso de la agenda, la organización de su agenda, de sus actividades hacia el siguiente día, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué les diríamos desde nuestra vida cotidiana tan saturada, ¿no? Llena de actividades, ¿no? Pues yo creo que acabamos de ver dos ejemplos, ¿no? El que no necesita la agenda, pero puede dar respuesta porque dijo, se acuerda de todo. Yo no me acuerdo. Entonces uno tiene que ser consciente. También. Yo tampoco. Uno tiene que ser consciente de sus capacidades, sus habilidades, ¿no? De sus déficits. Entonces yo, memoria poca, entonces agenda mucha.
Entonces, yo creo que cada uno debe de saber, de conocerse qué le funciona y qué no le funciona. O sea, de primeras uno diría, ah, pues sí, anótenselo todo, ¿no? Pero si alguien dice, no me hace falta, pues, bien, gastan menos. ¿Algún consejo para los jóvenes, sobre todo? Bueno, yo lo único que podría decir más bien es, no satures tu agenda. Sí, Eso sí. Creo que es lo más saludable. sí, Debes de conocerte, manejarla como prefieras, en físico, en digital, mental, sí. no sé cómo decirlo, pero no la satures. No siempre el saturar tu agenda es ser más productivo. Y creo que hay que saber decir que no A uno mismo, ¿no? a uno mismo y a las actividades, saber hasta dónde puedes cumplir para que tengas un equilibrio entre esa saturación y una vida sana y sostenible también, sin estrés. Sin estrés, claro. Tengo un punto que me viene ahorita a la mente y a la discusión, en el que ya ves, tenemos actividades de tutorías normalmente, ¿no? En nuestra agenda, ¿verdad? También. Y dentro de esas actividades, no es la primera vez que me pasa, me acaba de pasar y me pasó el semestre pasado también. Uno de los estudiantes decía que de las decisiones más importantes que toma en el semestre es suspender el uso de sus redes sociales. O sea, llega un momento en el que él, ella, ¿verdad? Dicen, hasta aquí con mis redes sociales, hasta aquí con mi celular, solo para cosas básicas. Por ejemplo, Teams, por ejemplo, correo electrónico, pero no Facebook, Instagram, TikTok, no más, al menos en periodo de examen. ¿Cómo se ve desde el punto de vista, bueno, yo tengo una percepción sobre eso, en donde me queda claro que los estudiantes son conscientes de que gran parte de su tiempo se gasta en ese tipo de actividades que solamente es ir haciendo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues mira que recientemente también han salido estudios sobre justamente sobre estas visualizaciones de vídeos cortos, porque cuando están ya sea Facebook, Instagram, realmente están así, Sí, ¿no? Te estás bien. pasando ellos y nosotros, porque yo me pongo también en ese grupo de estar viendo videos de segundos, ¿no? 30 segundos, el que más te dura un minuto a lo mejor. Todo esto sí, antes lo estábamos hablando de justamente lo placentero que es esto, ¿no? La parte de hacer actividades que te producen placer. Entonces, cuando estamos así y así y así y así, lo que estamos es provocando una especie de adicción y Sí. por eso tiene efectos nocivos después con aspectos atencionales y justo salió ahora un estudio en China sobre todo este impacto que tiene de la visualización de vídeos cortos pues sobre nuestro cerebro en general, pero sí sobre bastantes funciones. Pero este punto en donde el estudiante percibe Y ahora, un problema. ajá, Exacto. entonces lo percibe como problema, pero es como cualquier otra adicción. Ya lo percibo y entonces lo bloqueo, pero es saber que ya es reconocer que tienes un problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí esta es nuestra nueva adicción, ¿no? En la que hay que empezar también a trabajar. Y en donde se nos va el tiempo de una manera sin precedentes, o sea, Ajá. puedes estar ahí 1 o 2 horas solo haciendo eso. Solo haciendo así. Y ya no sé si eso es bueno o malo, ¿no? No sé. Hay gente que ni duerme. Sí, exactamente. Es que cuando decía la importancia del sueño, es que están dejando de dormir por estar haciendo visualizaciones, ¿no? Y sería uno de los puntos donde ahora mismo tendríamos que trabajar más con todos, con los jóvenes, ¿no? Victoria, ¿tú qué tienes que decirnos de esto de los estudiantes y la decisión de cortar ciertas actividades? Sí, y yo creo que debemos enseñarle límites a nuestro cerebro. Y debemos clasificar lo que realmente nos interesa y en lo que sí podemos perder nuestro tiempo, aunque sea una pérdida, pero limitada. Es decir, si uno solo abre su Facebook o la red que sea y escrolea, es pérdida de tiempo porque ni siquiera es algo que te interese. Pero si tú seleccionas lo que debes ver y lo que no debes ver, entonces creo que te va a ayudar a perder menos tiempo en esa parte.
Y yo creo que mientras estás realizando tus actividades, pues hay que eliminar las notificaciones, porque Facebook, muchas redes están hechas para eso, para notificarnos, pero para atrapar nuestra atención, como ya se mencionó. Entonces yo creo que hay que seleccionar, eliminar lo que no queremos cuando estamos haciendo alguna actividad, quitar esas distracciones, esas notificaciones. Sí. Es más, tener el teléfono lejos para que no tenga yo necesidad de estar en mi computadora, en mi cuaderno, pero al teléfono hacerle así cada vez. Gracias. Ok. Tenemos una serie de preguntas por parte del público, de la audiencia, y me gustaría compartir algunas con ustedes. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. No dice quién pregunta, así que haré la pregunta de manera al aire. Si quieres, empezamos contigo, Sí. Victoriano. Preguntan, ¿cómo es que descansar sin sentir ansiedad? O sea, ¿cómo logras descansar sin sentir ansiedad o estresarte, ¿no? O sea, sin sentir que dejaste algo pendiente, por ejemplo, ¿no? Priorizando las actividades y cumpliendo con nuestra agenda, de acuerdo a la prioridad que le dimos y saber que ya cumplimos. O sea, Y tenemos el tiempo para al siguiente día hacer la actividad que sigue. Yo creo que un estudiante no puede programar su semestre, ¿no? Pero sí puede decir los tiempos que necesita para diversas actividades y sí puede afinar esa parte el fin de semana para planear su semana siguiente y terminar esa afinación de su agenda un día antes, ¿no? Sí, o diariamente. Sí, exactamente. Y, perdón, y cómo irse a descansar sin ese estrés. Otra cosa que también yo hago es dejar mi celular lejos, o sea, no en la recámara. Sí, claro. Carolina, ¿cómo le haces para descansar una vez que te desconectas de todo, ¿no? Y liberas estrés? Sí. Es un trabajo que hay que hacer con uno mismo, ¿no? Uno empieza sintiendo ansiedad, pero luego cuando estaba hablando el doctor de las prioridades, una de sus prioridades es el descanso. Pero voy a seguir un poco el hilo de lo que estaba comentando. Tenemos que poner metas realistas, que yo creo que cuando empiezas a poner en orden todo lo que uno tiene que hacer, normalmente nos saturamos y no somos realistas con lo que tenemos que terminar o ese día o esa semana. Ahí es cuando viene la ansiedad, cuando tengo que descansar, Sí. porque nunca me voy a descansar con todo terminado. Entonces tenemos que ser conscientes, por una parte, de que me puse las metas que me tenía que poner. Hasta aquí llegué y si no puedo terminar hoy, mañana se tiene que terminar, pero pues ya se acaba el día y mi prioridad ahora es el descanso. Sé que no siempre es así cuando uno habla así, pero es que la entregas mañana. Pues ya no, si me voy a dormir, no voy a terminarla, ¿no? Entonces por eso viene lo de las metas realistas. ¿Qué hiciste antes, no? Y revisar en tu agenda del tiempo cómo lo gestionaste al final. Todo eso nos lleva a una gestión del tiempo. Lo digo siendo una de las que hasta hace 4 días se ponía muy ansiosa cuando se iba a descansar, ¿no? Y si te cuesta desconectar, ¿no? Y decir, hasta aquí. Pero creo que sí es necesario saber gestionar el tiempo y creo que es muy difícil porque nos ponemos demasiadas tareas. Bueno, también depende el horario en el que decidas desconectarte. Sí, pues si lo haces ya acostado y sigues dándole likes, ¿verdad? O viendo estos pequeños videos, pues nunca vas a lograr desconectarte del todo, ¿no? Pero si lo haces antes, no sé, antes de irte a acostar, hacer alguna otra actividad, por ejemplo, caminar, yo qué sé, ir al gimnasio, hacer yoga, tener una pequeña sesión de cena con tu familia, platicar otras cosas, un juego de mesa. Y bueno, yo creo que eso abona al descanso, ¿no? Abona a la desconexión. Exactamente. Tengo otra pregunta muy interesante también, como todas, por parte de la audiencia. Soy estudiante y también trabajo por las tardes. ¿Qué estrategias prácticas usan para organizar una agenda y optimizar el tiempo de estudio?
y trabajo, teniendo en cuenta las perspectivas psicológicas y biológicas. Ok. A ver, empezamos contigo. Ujú. Creo que lo de la gestión del tiempo también se aprende hablando de la parte psicológica y biológica, no es aunque estemos estudiando y trabajando, siempre tenemos muchas cargas o siempre percibimos que tenemos muchas cargas. Y cuando somos jóvenes, es que estoy abordando esta idea desde la madurez, pensando en cuando eras un joven que estudiaba y trabajaba. Que era ¿no? diferente es nuestra juventud, déjame decir. Sí puede ser, no teníamos las redes sociales, no nos quitaban tiempo, pero nos las quitaban otros eventos, ¿no? Otras situaciones. Sí, claro, claro. Sí. También procrastinábamos viendo la televisión, no sé, de otra manera. Pero creo que yo ahora siento que tengo más capacidad que antes, pero eso también es biológico. Cuando estamos entre la adolescencia y la primera adultez, las capacidades, y no quiero decir que no sean capaces, ¿no? No me vayan a malinterpretar, pero la capacidad biológica es menor muchas veces en el aspecto de ni te puedes levantar tan temprano a veces, a no ser que seas muy matutino ya genéticamente. Con el tiempo, con las hormonas, con la edad, vamos cambiando y yo lo que he hecho ha sido ganarle tiempo al tiempo, levantarme a las 5 con 20 años, eso no, yo iba a la universidad en horario vespertino, ¿no? Era algo que gestionaba de forma diferente. Entonces ahora es ganarle tiempo al tiempo y saber tener tus tiempos también de descanso, aunque parezca mentira, esos tiempos luego te ofrecen mucha más capacidad de trabajo productivo cuando estamos hablando académicamente, ¿no? Yo creo que ese sería como dos aspectos a abordar. Sí. Muy bien. Victoriano, te repito otra vez la pregunta. Sí. ¿Qué estrategias prácticas usas para organizar una agenda y optimizar el tiempo? Dice de estudio, ¿verdad? Porque está enfocado en un estudiante, ¿sí? Y trabajo teniendo en cuenta las perspectivas psicológicas y biológicas. Sí, también tiene dos compromisos y una serie de compromisos o de actividades en cada uno de esos compromisos. Entonces, creo que aquí es seleccionar realmente qué es lo que debes hacer como estudiante y qué es lo que debes hacer como trabajador y no saturar nuevamente la agenda de qué eres capaz y lo que no, entonces dejarlo en segundo plano. Ok. Perdón, también hablando justamente del tiempo y del descanso, creo que el descanso no es solo el momento en el que ya nos vamos a dormir. Sí, no. Eso es algo muy importante también, porque nos saturamos y yo creo que dependiendo de las capacidades del entrenamiento de cada quien, podremos trabajar 45 minutos, tal vez hora y media, pero es necesario darnos un descanso y volver a retomar las actividades. Perdón, sé que tengo más preguntas del público, pero quiero hacer una, no me gana la ¿verdad? Hablando un poco de ese tema, ¿cómo le hacen ustedes profesionistas, ¿no? Para decir, ya terminé de hacer esta actividad, le doy check a la agenda y me paso inmediatamente a la otra. ¿Eso es posible para ustedes? Difícil. Difícil, ¿no? O sea, no puedes decir ya esto y ahora sí lo que sigue, ¿no? Es como que hay que gusto, ya la terminé y me merezco un descanso, ¿no? Sí. Muchas veces sí es así, ¿no? Como que necesitas un tiempo entre actividad y actividad. Sí. ¿Usted cómo le haces, Víctor? Sí, yo creo que hay que darle el tiempo que merece cada actividad y tener sus límites. Y yo, por ejemplo, antes cuando preparaba clase decía, es que yo no termino de prepararla hasta que no di la clase, Sí. porque si la sigo viendo, siempre estoy buscando qué puedo cambiar. Entonces terminaba hasta que ya había dado mi clase. Sí, ahora no. En realidad no se acaban los temas, ¿no? No se acaban, ¿no? Ahora digo, ya tengo mi presentación, debo actualizar, debo hacer un repaso, pero
le voy a dedicar este tiempo. Sí, claro. Y Y bueno, esto empata con la otra pregunta de parte del público. O sea, en esta cuestión del reconocimiento, ¿cómo saber cuándo cuándo el tiempo ha sido de calidad? ¿Solo en el caso en el que hay un producto, en el que hay un resultado? No, ¿verdad? No. Sí. Creo que así nos pasa a veces de forma automática, que lo consideramos de calidad cuando realmente estamos viendo un beneficio, ¿no? O la sociedad nos ha llevado un poco a esa percepción del tiempo, ¿no? Lo estás usando bien cuando Hay un resultado. hay un resultado. Si no, no. Entonces ahí es cuando vienen todas las otras opciones de calidad del tiempo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que reaprender un poquito qué es algo de calidad, una conducta, cualquier cosa que hagamos de buen uso del tiempo, ¿no? ¿Crees que solo cuando hay un producto el tiempo ha sido de calidad, Victoriano? depende del producto. Un artículo en hecho, así, ¿no? No, a lo que me refiero es que la organización de nuestro tiempo, lo que debemos estar considerando es que también eso es una habilidad, ¿no? Y que esa habilidad debe ser entrenable o es entrenable. Podemos adquirirla. Una persona organizada, una persona disciplinada, no nació así. Sí, claro. Se fue haciendo con el entrenamiento. Y entonces, en ese sentido, estamos formando también a una persona de manera integral, que es también parte de las habilidades esenciales de un universitario. Sí, claro. Entonces, por eso estamos aquí, ¿no? Y O sea, entonces ahí va un producto más, que yo decía, cuando aprendes a organizar tu agenda, a organizar tu tiempo y realizas las actividades también de una manera sostenible, sana y equilibrada. a ver, me voy a poner un poco del lado de los estudiantes, que tienen aproximadamente 7 materias, 7 unidades de aprendizaje al día, ¿no? Que van regulares, ¿no? Sobre todo. Sí, porque hay algunos que se llenan sus agendas de UDAS y tienen hasta 9 y otros que pueden tener hasta 4, por ejemplo, ¿no? En el mejor de los casos. Muy bien. Creemos desde el punto de vista como docentes que nuestra UDA es la única UDA que llevan los estudiantes. Y cuando dejamos tareas, pues le dejamos tareas como si no hubiera un mañana, ¿no? Hazme todo este capítulo de problemas, por favor. Y luego el otro profesor o la otra profesora pues le deja la misma cantidad de trabajos, etc. Entonces, la pregunta va en el siguiente sentido. ¿Es parte de nuestras obligaciones cuando uno hace la planeación de sus cursos a impartir frente al grupo, decir estas actividades que yo dejo como tareas o como trabajos para casa, ¿verdad? O no sé, o durante el día, les va a requerir a los alumnos tanto tiempo o simplemente digo, hagan todo esto y ustedes sabrán? Entonces, que también afecta la parte de su organización, ¿no? Porque, claro, a ver qué... Nosotros somos los que les estamos imponiendo casi su gestión del tiempo, ¿no? Exactamente, Así. es a lo que voy. O sea, realmente pareciera que creemos que ellos deberían de estar destinados y dedicados completamente a la universidad. Ajá. ¿Sí? Al ser universitario completamente desde el punto de vista del trabajo, sobre todo. Ahí qué hay que hacer. Cuando sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes tienen que compaginar trabajo con estudios o tienen otras, no sé, otros aspectos de la vida social, que también, vida social. sí, como tenemos nosotros, a veces yo creo que olvidamos que los profesores y los alumnos compartimos prácticamente por la forma de vida, ¿no? Entonces, igual que nosotros decimos tenemos otras cargas, ellos también, ¿no? Creo que eso algunas veces se nos olvida. Y yo, o sea, personalmente como docente, sí soy muy flexible en ese aspecto de los trabajos, las entregas.
Tanto que a veces me tengo que enojar con ellos porque ponen en prioridad a otros profesores en lugar de los míos, y es de, bueno, también tiene su importancia. No, y sí lo tengo en cuenta, de que no soy mi materia no es la más importante de todas, no es como como, no me gusta que absorberlos con lo mío, sí es la más importante, obvio, pero no Era la materia que yo daba. pero no me gusta que la vivan mal tampoco, ¿no? Sí siguiendo sí, tiene que hay unos límites, ¿no? Y sí hay unas entregas, pero sí, a veces sí me dicen, es que es demasiado, ¿no? Porque todos te sobrecargan Sí. y hay más cosas, entonces sí, hay conciencia. Victoriano, Sí, definitivamente hay... tu materia es la más situaciones- importante, vas a decir. Bueno, eso ya no lo digo yo. Sí hay situaciones en las que definitivamente el estudiante no puede controlar, ¿no? ¿Cuántas tareas le van a dejar el día de hoy? ¿Cuántas mañana? Pero lo que sí puede controlar, insisto yo, es la manera en que las enfrenta. Esperemos que estemos hablando desde luego de que no todas las tareas son para la misma fecha, de que no todas las tareas tienen también la misma importancia. O sea, sí son importantes, pero hay algunas tareas que te van a repercutir un 10% de tu calificación, Sí, y hay exacto. otras que te dicen, es que esta es el 50%. Y hay otros que te dicen, de aquí Entonces, puede salir el examen. Y hay más. Entonces tú ya sabes a cuál dedicarle, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es parte de la priorización también de las tareas que debes elegir. Y recordando una de las preguntas anteriores, de quien trabaja y estudia, pues definitivamente hay actividades a las que les debemos de decir no. O sea, sí dejamos algunas actividades por hacer otras, ¿no? Pero tendremos que dejar pues, las que menos nos importan en una época de nuestra vida. Sí, claro. O sea, este punto en donde debes decidir, como traigo otra vez a la mesa de discusión, en donde estos estudiantes decidieron no más el uso de sus redes, porque quizá era más importante, bueno, primero identificaron que eso era un problema, ¿sí? Y decidieron en ese momento que era más importante quizá pasar sus 2 unidades de aprendizaje que estar dándole likes y dándole vista a todas estas cosas, ¿no? Que están en redes sociales. Y me lleva otra vez a una de las preguntas del público. ¿Creen que la satisfacción que da el clic, estar ahí, ¿no? Dando un clic constante en las redes, repercuten en organizar tus actividades? Yo creo que sí, pero bueno, a ver, ustedes díganme. Obvio, sí. Sí, creo que... Porque nunca acaba, ¿no? Creo. Bueno, a ver. Está muy difícil pararlo. Yo digo, lo estaba asemejando a cualquier otro consumo de drogas, ¿no? Que es la droga de Internet, ¿no? Es la droga de scroll. Entonces sí, y pues eso ya se ha visto que realmente sí tiene ese beneficio, ese placer, ¿no? Que vas sintiendo. Entonces, claro que te vas a quedar enganchado, al final, como se decía, ¿no? Pues es otro tipo de enganche y te va a repercutir en tu vida diaria. Y ahí vamos a cuando hasta cuando se clasifican los trastornos, las adicciones y demás. Una de las preguntas es si te está afectando a tu vida diaria. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes, y creo que justamente pues va cumpliendo. Pero, perdón que me explaye un poquito ahí, pero creo que a diferencia, al menos de mí, no sé ustedes, ¿verdad? Mi vida no está consumida en el celular o en la computadora, pero creo que es generacional, creo que para estas generaciones, gran parte de lo que es su desarrollo diario, su vida cotidiana, está en el celular. O sea, de hecho, hay generaciones más nuevas, ¿verdad? En las que todas sus tareas están en el celular, o sea, eso los forza a estar en el celular. Desde chiquitos. Desde primaria. ¿Sí? Entonces, eso de decir, dejo el celular para ahora hacer
mejores actividades o lo que haya sido, lo que sea esto de bueno, pues creo que está fuera de nuestra percepción, al menos la mía, de lo que era buenas actividades o una buena planeación de mis actividades. Bueno, Victoriano, el clic constante afecta la organización de tu día. Sí, sí lo afecta. Yo creo que lo afecta, pero debemos tener la capacidad de autorregularnos. Sí, claro. Yo mismo, si pongo algo en mi estado de WhatsApp, ¿para qué lo pongo? Seguramente para que lo vean. Y entonces voy a ir a ¿Quién ver lo quién vio? lo vio, ¿Quién lo vio? ¿Cuántos lo han visto? cuántos lo han visto. Y esto nunca acaba. Pero, ¿qué les parece si lo pongo el fin de semana? Que no quiero estar haciendo actividades importantes y ese día puedo revisar quién vio lo que yo puse, ¿no? Sí, claro. Entonces pareciera que el tema del cual estamos discutiendo aquí, organiza tu día y transforma tus resultados, está centrado principalmente en nuestro uso de todas estas tecnologías, ¿no? De las computadoras, el celular constantemente, ¿no? Entonces, si tuviéramos que dar un consejo, o tuviéramos que darnos un consejo también nosotros mismos, ¿no? ¿Qué nos diríamos o qué les dirían a la audiencia respecto a cómo organizar sus días, su día, su tiempo, ¿verdad? Respecto a todas las actividades que tienen que hacer, tomando en cuenta este aspecto tan importante que es el descanso, no desde el punto de vista que comentaba Victoriano, no solo para dormir, sino para desconectarte, ¿no? ¿Qué les tendríamos que decir, por favor? Estaba pensando, lo ideal es hacer un buen uso, ¿no? Hacer un buen uso de las redes y ser consciente de cuánto realmente te está afectando. O sea, sí tener un análisis lo más objetivo posible, pero aquí también digo, el uso de las redes, y ya no solo estamos hablando de hacer el clic y demás del scroll, sino las estamos usando también como beneficio propio. Antes lo comentábamos, no ha salido todavía a colación, pero por ejemplo, la gente que dice uso ChatGPT para organizar mi día, o estructuro, utilizo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, para tener un mejor orden. Entonces yo también lo dejaría un poco ahí esta pregunta en abierto de ¿a quién le está beneficiando, a quién le está perjudicando más para el uso de su tiempo, de gestión de su tiempo? Victoriano, ¿qué consejo te das a ti mismo y a los jóvenes, sobre todo, que constantemente nos escuchan, ¿no? Sí, yo creo que el consejo principal debe ser realizar las actividades que realmente importan, que son prioritarias. Cada quien decide lo que es prioritario, sin saturar tu agenda para que mantengas el equilibrio y una vida sana, porque tampoco siempre quien más tareas realiza es el más productivo o la persona más sana. Eso sí, ser organizado. Puede haber, si estamos hablando de los estudiantes más listos, más inteligentes, más brillantes, pero que si no saben organizar su agenda, entonces no dan el resultado que deberían dar. Y bueno, me estaba volviendo a revisar sus perfiles y sí, académicos. Y bueno, noto que, por ejemplo, la doctora Carolina es egresada de la Universidad de Valencia y que el doctor Victoriano Pérez es de la Universidad de Michoacán, ¿verdad? En San Nicolás de Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, el doctorado en la Ciudad de México, ¿sí? ¿Cómo es la organización de esos días en esos espacios y en ese tiempo en que les tocó ser estudiantes de doctorado? Wow. ¿Es muy diferente a lo que es ahora? No sé. Yo, desde mi experiencia, la vida en el doctorado, pues era una vida de laboratorio, ¿no? Desde la mañana hasta la noche. Entonces, la gestión del tiempo era... Pero bueno, perdíamos mucho tiempo también a veces, hay que decirlo, uno no está 10 horas en un laboratorio trabajando siendo el más productivo del mundo, ¿no? Entonces, había momentos de
platicar, momentos de estar, pues ya teníamos computadoras, ¿no? Entonces ya teníamos Facebook, ya teníamos redes. Entonces, Era Messenger, ¿no? y no, bueno, sí, No, Messenger, Facebook. Sí. Pero bueno, Ay, Dios, sí. no entremos en detalle. No, no, En detalle. pero sí era como de echar mucho tiempo y a veces sí daba la sensación de que no te estaba rindiendo el tiempo. Yo creo que eso es más bien la percepción que uno tiene de cómo. Y la ciudad se prestaba para que te conectaras rápido, la universidad, la vida social, el departamento. Sí, sí, la verdad allí pues sí estaba. Que no hay estudiantes, por ejemplo, que tienen que ir hasta Campestre, Ajá. ¿sí? O van a ir a tomar clases aquí y eso es 1 hora y media de... Sí. No, yo me fui a vivir al lado de la universidad para no usar más de 15 minutos caminando. O sea, sí, era todo muy... Sí, era más comodidad también, porque si no desde casa era 1 hora. Casi, Sí, claro. pues, sí. Ciudad de México. Conste que le puse no interrumpir, pero aún así sonó. Sí, yo estuve en el doctorado a partir del 2000, Sí. justamente, y me tocó ser estudiante, ser esposo y ser papá. Todo. Todo en un mismo durante tiempo. el doctorado. Y a partir de, después del primer año que estuve allá, dar clase también, o sea, ser docente. Y pues bueno, cumplir con todo eso, pues casi que ya tienes la agenda organizada. Sí, ¿verdad? Entonces, te tienes que levantar. Entonces ya no hay mucho que hacer, pero una de las cosas que me facilitaba es vivir cerca de la universidad, estaba Claro. el laboratorio, tener la guardería donde Tus hijos. había que dejar a los hijos temprano porque yo soy matutino también y llegaba al laboratorio. Yo si llegaba a las 10 de la mañana, por ejemplo, para mí sentía como que ya era tarde. ¿No? Sí. Siempre todo más temprano. Vamos a ir cerrando con una última idea que quisiéramos transmitir a nuestra audiencia y al público que nos está escuchando y a los que nos van a escuchar después de que esto se haya cerrado, ¿no? Organiza tu día, transforma tus resultados. ¿Qué les dirías a los jóvenes? ¿Qué les dirías a todos nosotros, a mí mismo, ¿verdad? Sobre este tema? Algunas palabras claves. No sé, por favor. Está difícil dar consejos, ¿no? Así de esta manera, pero yo creo que sí que tienen que intentar hacer un análisis como consciente de lo que están gastando en su tiempo y qué les está aportando, ¿no? Realmente yo creo que es lo más importante, hacer como esa balanza, ¿no? De gastar el tiempo en esto que me ofrece. Y ya no hablamos de resultados objetivos, ¿no? Pues con esto tengo, a veces sí son mejores calificaciones. Yo digo que una vez yo dije, prefiero dormir más y en lugar del 10 me voy a por el 8, me da igual, pero duermo, ¿no? Entonces a veces uno, ¿qué le interesa más? Que ponga sus prioridades de qué realmente cree que es lo que necesita. No siempre vamos a estar con la razón absoluta de todo, ¿no? Sí. Pero sí que analicen qué es lo que les va a proporcionar mejores resultados en su vida, ¿no? Yo eso es lo que le diría. Muchas gracias, Victoria. ¿Cuál era la pregunta? Terminamos con organiza tu día, ¿verdad? ¿Qué consejo nos das o qué tips nos das a mí y a la audiencia respecto a este tema para hacerlo? Sí, creo que en este caso para los estudiantes sobre todo, organizar el tiempo no es solo tener mejores calificaciones, tener mejores productos, es tener una vida equilibrada y sostenible. Perfecto. Muy bien, pues este fue el segundo foro de diálogos universitarios 2026 con el tema Organiza tu día, transforma tus resultados. Les agradecemos a toda la audiencia y todos los espectadores detrás de cámaras y sobre todo a estos invitados tan especiales, la doctora Carolina y el doctor Literán. Muchas gracias. Gracias. Gracias.